pacientes también han tenido una modalidad muy diferente. Por ejemplo, la queja ha venido, según lo que me contó, que un docente había tenido como 6 notas. O sea, les había tomado prácticas, foros, discusiones, trabajos, y tenían ahí un bono de puntos. Y los otros grupos no. Entonces, han reclamado, porque obviamente con justa razón, ¿no? Dicen, no, nosotros solamente hemos tenido 2 notas y ellos han tenido más puntos. Entonces, de un lado y otro también. Y por el otro lado también se quejaron. Dijeron, no, que el otro solamente tiene que estudiar, en cambio nosotros tenemos que hacer foros, hacer trabajos, hacer prácticas. Entonces, ni chicha ni limonada. ¿Te das cuenta? Entonces, como dice la ley Campoamor, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal. Así que no se puede complacer, solamente sería cuestión de que signifique. ¿Ya? Muy bien, entonces queda esa consigna. ¿Cuándo le escribe hoy día? Si puede escribirle a la doctora Rabines. ¿Ya? Yo le voy a escribir primero y a ver qué me dice. ¿Cuándo va a ser el mismo día de teoría? La semana 8 es teoría. En el mismo día que nosotros. El mismo día. Hasta la semana 7 dicto la clase, el día 8, la semana 8 vengo yo a tomarles el examen. Y la semana 16 lo mismo. Cerramos la teoría de la semana 15 y el 16 tomamos el examen. Antes del cierre de la semana 7 se cierran las notas de práctica y se le alcanza también a la coordinadora los pasitos o los trabajos que siempre voy a dejar para que también se pueda considerar. Y en la semana 15 igual manera. Una semana antes se tiene que pasar todas las notas auxiliares. ¿Ya? El nombre de la doctora Rabines no. Lo voy a consultar ahorita para pasarle. Ya. Y ahí veo. Gracias. Pero sí lo voy a transmitir. Entonces, ya acá me escribe más bien un mensaje a mí. Ya. Y yo se lo. Para que todos vamos a ver. Ya hemos visto un poco de esta clase. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre la célula eucariota. Esta diapositiva, como ahí ven el nombre, está elaborada por la doctora Rabines. Sin embargo, no se desanime. Entonces, esto ya lo hemos mencionado, existen diferentes características en una célula eucariota que van a diferenciarla de la célula procariota, ¿verdad? Entonces, la principal característica es la presencia de un núcleo. Y en algunos casos, como los glóbulos rojos o algunas células del ojo, este núcleo va a estar ausente. Entonces vemos que de manera esquemática y básica la célula eucariota está dividida o conformada en un núcleo central y el citoplasma. El citoplasma, como ya lo hemos mencionado, principalmente es un medio acuoso que va a contener moléculas orgánicas, iones, elementos del citoesqueleto y varios organismos. Entonces, vemos que la célula eucariota va a tener particularidades. Una de ellas es el tamaño, ¿verdad? En comparación al tipo de célula vegetal, el tipo de célula procariota, y las diferencias las podemos ver en esta tabla. Las células procariotas tienen un único cromosoma, a diferencia de los eucariotas. ¿Nosotros cuántos cromosomas tenemos? 23. ¿Cuánto? 23 pares, o sea, 46, ¿verdad? Entonces, tenemos acá que va a tener la cromatina, va a estar presente en las eucariotas, el citoesqueleto presente. El citoesqueleto está conformado por los filamentos, por microtúbulos, por los filamentos de miosinas, tinas. Bueno, entonces, el citoesqueleto va, entre otras funciones, tiene la particularidad de funcionar como un sistema de red y de anclaje, asimismo como carreteras o rieles por donde se van a desplazar tanto las sustancias como las proteínas y las organelas. A su vez, vamos a tener también los filamentos intermedios que van a anclar los citoesqueletos y van a configurar una estructura firme o darle la forma a la célula. Tenemos las endomembranas dentro de la célula eucariota que van a separar, por ejemplo, la mitocondria, el reticulum plasmático rugoso, el aparato Golgi, los lisosomas tienen membranas, ¿verdad? Que van a permitir esas endomembranas compartir
la separación en compartimentos diferentes a nivel de la célula. Y una característica resaltante que va a diferenciar las células eucariotas de las procariotas es la configuración de los ribosomas. Los ribosomas van a estar encargados fundamentalmente de la síntesis de proteínas, como hemos visto, o el ensamblado de los mismos, gracias a la intervención de la ARN mensajero. Y van a haber dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. Sumadas ambas van a dar una configuración en las eucariotas de 80S, 70S. Relevancia, porque es relevante conocer esto. Algunos antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos, van a actuar a nivel de la subunidad pequeña y van a alterar la síntesis de proteína. Por ejemplo, la gentamicina, la niacina, ¿no? Que son medicamentos que van a interferir con la síntesis proteica en las bacterias. Las organelas están presentes, ya vemos varias, ¿no? La pared celular es fundamental en las procariotas. La pared celular, con este componente que es el peptidoglucano, es el principal factor, ¿verdad?, de patogénesis de una bacteria. Entonces, la pared celular es lo que realmente regula la actividad bacteriana, la adhesión bacteriana y desencadena la reacción inflamatoria y la respuesta inmunológica en el cuerpo. En las eucariotas, esta pared está en realidad por lo general ausente, pero si estuviera presente no tiene el peptidoglucano. Ahora, hay antibióticos que actúan a nivel de la pared celular, ¿verdad? Y así vamos viendo diferentes componentes. La cadena respiratoria se da en las procariotas a nivel de la membrana plasmática y en las eucariotas en las membranas mitocondriales. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las características diferenciales. Y acá tenemos este esquema de una célula eucariota. Vemos el núcleo, ¿verdad?, que puede tener uno o más nucleolos. Aquí va a estar enrollada la cromatina, ¿verdad? Y básicamente esto es el ADN. Entonces, desde aquí se va a comandar toda la actividad metabólica, todas las actividades celulares. Luego tenemos en contacto íntimo con el núcleo el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, si vemos acá, son como unos vesículas, sacos conectados, interconectados, ¿verdad? Acá vemos como si fuera una H. Y va a tener doble membrana, es decir, en la membrana va a estar en íntimo contacto con la membrana nuclear. Es por ello que la membrana del núcleo está compuesta por dos capas. Uno que es la membrana nuclear, ¿verdad?, de la lámina nuclear, y la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Ahora, ¿por qué se denomina retículo endoplasmático rugoso? Porque va a tener ribosomas en su superficie. Más adelante vamos a ver cómo es que estos ribosomas llegan hacia el retículo endoplasmático rugoso. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso. Entonces, tenemos producción de material genético, ARN mensajero, tenemos ADN en el núcleo, tenemos ensamblaje de proteínas, ¿verdad?, y los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso, y tenemos el retículo endoplasmático liso, que va a tener una configuración ausente en forma de túbulos de ribosomas. ¿Cuál va a ser la principal función del retículo endoplasmático liso? La síntesis de lípidos, ¿verdad? Ahí está. Y luego tenemos una organela también importante, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una organela que tiene una configuración, ¿verdad?, de vesículas elongadas, alargadas, que van a estar superpuestas una detrás de otra. ¿Cuál va a ser la función principal del aparato de Golgi? La formación de vesículas. ¿Para qué? Para poder captar, ¿no?, los elementos que se producen, seleccionarlos como algunos van a ser reutilizados, otros van a ser transportados a otra organela y otros van a viajar hacia la membrana para su extensión, ¿verdad?, por exocitosis. Otras también van a integrarse a la membrana. Entonces, para eso sirve el aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a empezar a desprenderse, ¿correcto?, fragmentos de la membrana que van a envolver esta sustancia. ¿Por qué?
por eso si no estarían los dispersos en el compuesto. Ahora tenemos los lisosomas. Los lisosomas son vesículas que tienen adentro diferentes enzimas, principalmente la hidrolasa, una de ellas, ¿verdad? Entonces van a tener la capacidad de digerir. Son vesículas autolíticas, pero no funcionan por sí solas. Estos lisosomas, por lo general, se migran y se adhieren a las organelas, por ejemplo, que ya no funcionan, o a las bacterias, a las vesículas fagocíticas, ¿no? Entonces van a los fagosomas, por ejemplo, se adhieren y vierten sus enzimas. Hay una fusión de las membranas, tanto de los lisosomas con esta vesícula nueva, y de esas enzimas digieren y descomponen. Por ejemplo, las proteínas son descompuestas hasta aminoácidos y pueden ser reutilizados. Entonces tenemos acá los peroxisomas, que también cumplen casi la misma función de los lisosomas, pero tienen una enzima peroxidasa, ¿verdad? La mitocondria es una organela vital muy importante. ¿Por qué? Porque es la encargada de la generación de ATP. Tiene dos membranas, una externa, una interna, y en el interior las crestas mitocondriales. Aquí se produce la oxidación metabólica y la consecuente formación de ATP. Otras estructuras que encontramos son componentes del citoesqueleto. ¿Qué son? Tenemos los microtúbulos, tenemos el citoesqueleto como tal, los filamentos delgados, los filamentos de miosina. Entonces, ¿para qué sirven los microtúbulos? Los microtúbulos están formando redes de anclaje y también forman parte importante de los cilios. Entonces, hay algunas células que tienen su membrana apical cilios. Los cilios, que son estructuras elongadas, como si fueran antenitas, que tienen estructuras tubulares en su interior. ¿Y para qué nos sirven? Pues producen un movimiento en látigo, ¿verdad? Entonces es este movimiento anterógrado y retrógrado que hace que las secreciones, las partículas avancen. ¿Dónde se encuentran principalmente los cilios? En la mucosa o en el epitelio respiratorio. Entonces, cuando nosotros inhalamos partículas de polvo o algún germen o algo, empieza a producir ese movimiento ciliar y va bajando de la nariz, la faringe, hasta que lo deglutimos, ¿verdad? Eso se produce por el movimiento ciliar. ¿Cuánto avanza, cuánto recorre? Dice que 1 centímetro por minuto. ¿Dónde más hay cilios? En las trompas también, ¿verdad? Para la reproducción sirven. ¿Dónde más? Entonces, esa es la importancia también de la presencia de los microtúbulos. Hay una estructura que forma un flagelo que se considera entre que es y entre que no es, por ejemplo el espermatozoide, la cual el espermatozoide, que no realiza este movimiento, sino realiza un movimiento sinusoidal como si fuera una serpiente y avanza, ¿verdad? Entonces, la importancia básicamente es esta, ¿no? Tenemos acá el eritrocito, la célula anucleada de la que habíamos comentado, que tiene un tamaño, un diámetro de 8 micras. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tiene esta configuración? Simplemente porque tiene que atravesar, ¿verdad?, los capilares para poder dejar el oxígeno y captar el CO2. Entonces vemos que esta configuración además le proporciona la facilidad de deformarse a través de los sinusoides en el vaso, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos la importancia de la ausencia del núcleo de los eritrocitos. Entonces, vemos acá, no todas las células humanas poseen cilios o flagelos. El núcleo en algunas células se extruye como los glóbulos rojos o se digiere, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve la membrana plasmática? Ya vamos a hablar sobre la primera y principal también estructura de la célula. Es una frontera separadora. ¿Entre qué? Entre el intra y el extracelular. Vemos que las membranas intracelulares, como las que hemos mencionado,
contribuyen a la compartimentación de los espacios celulares y la especialización de cada una de las organelles, ¿no? Como ya hemos visto, el oligosoma, la síntesis de proteínas. Vemos acá que la estructura de la membrana plasmática tiene una configuración 3D, deberíamos verlo a nivel molecular y veríamos algo bastante complejo. Para simplificar su estudio, nosotros llegamos a una imagen 3D. Se ha propuesto el modelo del mosaico fluido. ¿Saben lo que es un mosaico, verdad? Sí. Listo. Entonces, básicamente el mosaico fluido. Una consulta, disculpe, ha mencionado que los glóbulos rojos tienen carencia de núcleo. ¿Y cuál es su sistema entonces, en todo caso? ¿Cómo hacen para dividirse? Los núcleos se generan a nivel de la hematopoiesis, se da en los huesos, en los vasos. En la médula ósea principalmente, y se almacena luego en el vaso, en algunos casos en los niños en el hígado. Entonces, los glóbulos rojos son resultado de qué? De maduración de los precursores hematopoyéticos a nivel de la célula, de la médula ósea. Entonces, lo que se reproduce y lo que se replica no son los eritrocitos como tal, sino que los eritrocitos son el resultado de la maduración, del proceso de maduración de estas células, ¿no? Ahí recordamos los proenteroblastos, enteroblastos, enteroblastos basófilos, etc., hasta los eritrocitos. Entonces, en ese proceso de maduración es que se da este proceso o este paso, que es, como bien dice acá, ¿qué dice acá? Extrusión. Tiene su núcleo, pero en un determinado paso lo desecha. ¿Ya? Entonces, la membrana plasmática tiene este modelo de mosaico fluido y está compuesto por diferentes elementos. ¿Cuál es el principal? Es los líquidos, son la mayoría. Estos son anfipáticos. ¿Qué significan anfipáticos? Tienen un lado polar hidrofílico y un lado polar hidrofóbico. Proteínas. Las proteínas son integrales o periféricas. Integrales atraviesan toda la membrana y periféricas están alternadas y pueden servir como moduladores de los canales de proteínas, pueden servir como punto de anclaje para carbohidratos y funcionar de receptores, entre otras funciones. O como también ligandos, ¿no? Y los glúcidos son poco liposolubles y van a estar sobre todo anclados en la parte exterior, unidos siempre a lípidos o proteínas. Entonces, decimos que la membrana plasmática es una barrera semipermeable. ¿Por qué? Porque va a permitir la transferencia del extracelular al intracelular y viceversa de moléculas o componentes en función a su liposolubilidad. ¿Y por qué? Porque la mayor cantidad de elementos que conforman la membrana son los lípidos. Entonces, grasa con grasa, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos de manera esquemática la representación de cada elemento del componente de la membrana, ¿no? Acá está. Tenemos la parte polar o hidrofílica, que está compuesta por ¿por qué está? Por fosfato, glicerol, que es la parte polar, la que va a tener una característica hidrofílica, y tenemos la parte hidrofóbica, que tiene dos colas hidrofóbicas. Entonces, estas dos partes de las colas hidrofóbicas se unen hacia el medio, dando una configuración de la dicapa fosfolipídica. Pueden haber modificaciones de esta parte, como por ejemplo con glucolípidos, fosfolípidos, ¿verdad? En donde se une un azúcar, como por ejemplo la galactosa, y en el otro hay un fosfato y algo. Entonces, eso más o menos sería la configuración esquemática. ¿Ya? Pero no solamente tenemos los fosfolípidos, sino también tenemos insertados otras formas de lípidos, como por ejemplo el colesterol. Si tenemos acá dos cadenas de ácido graso, estas pueden moverse y la estructura o la firmeza de la membrana no va a ser tanta, ¿verdad? Porque
a la membrana. ¿Ya? Y acá vemos el modelo del mosaico fluido. Tenemos la parte polar, la parte, ¿verdad?, hidrofóbica central, las proteínas integrales, las proteínas periféricas, y acá también tenemos en la parte exterior las proteínas periféricas que pueden estar unidos a hidratos de carbono que sirven como receptor, ¿verdad?, o señalizador. Y esto es el supuesto modelo del mosaico fluido. Si lo vemos en la bueno, así lo proponen. Y vemos lo que estamos hablando. Las proteínas, ¿no?, integrales, las proteínas periféricas, el colesterol, los fosfolípidos. Entonces, en cuanto a los fosfolípidos, son los lípidos más abundantes dentro de la membrana y son impermeables a moléculas cargadas. Tenemos acá una bicapa fosfolipídica, ya lo hemos visto. La parte que tiene el fosfato está hacia la región hidrofílica, ¿verdad? Grupos de cabeza hidrofílica. Acá más de lo mismo, hidrofóbicas, hidrofílicas. Vemos acá lo mismo. Entonces, ahí está el término antipáticas por su naturaleza bipolar. Más de lo mismo, ¿verdad? Entonces acá las colas hidrofóbicas están frente a la otra y forman la doble capa. Hay también los esfingolípidos, ¿no? Hemos visto los fosfolípidos, también hay los esfingolípidos. Y los esfingolípidos están principalmente a nivel del sistema nervioso. Estos lípidos pueden ser modificados con una unidad de carbono en su parte hidrofílica, creando así los glucosfingolípidos como el gangliósidos y cerebrósidos, ¿no?, sobre todo en las células cerebrales. Ahí tenemos, ¿no?, alguna enfermedad como la de Tay-Sachs, que es la acumulación de glucosfingolípidos con parálisis y disfunción mental. Luego el colesterol, esto va a aumentar la permeabilidad de los lípidos en la membrana, también da mayor estabilidad y se encuentran intercalados, interpuestos entre las colas hidrofóbicas. Más de lo mismo, vemos las proteínas integrales, ¿verdad?, que atraviesan la membrana, y las proteínas periféricas. Entonces, las proteínas integrales van a cubrir la doble capa a través de la formación de hélices hidrofóbicas, ¿verdad? Entonces parece como si estuvieran simplemente con un tubito, ¿no?, se veía anteriormente, pero en realidad es un enrollado de estas proteínas, ¿ya? Entonces van a permitir, ¿no?, van a tener diferentes funciones, como lo vamos a ver más adelante, y son una serie de aminoácidos, ¿no?, entrelazados. Acá podemos ver lo mismo, ¿no? El contenido de proteínas de la membrana varía en función a la actividad que realicen. Por ejemplo, varía desde menos 20% en la mielina, ¿verdad?, y puede llegar hasta el 60% en los hepatocitos, en el cual necesitamos mayor actividad proteica porque tiene mayor tasa metabólica, ¿no? En cambio, en los nervios básicamente tiene mayor cantidad de glucosfingolípidos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita mayor velocidad de transmisión eléctrica. Entonces, las proteínas integrales, es decir, las que atraviesan la membrana, pueden participar en el señalamiento intracelular para regular el crecimiento, transporte de sustancias solubles y como moléculas de adhesión. Tienen todas estas funciones. Y las proteínas periféricas pueden tanto anclarse a una proteína integral o a la estructura de la membrana en sí. Estas proteínas periféricas pueden funcionar como receptores directos o como moduladores o ligandos, y también como enzimas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver la introducción de los diferentes clases de transportadores de membrana, que finalmente es el
punto, ¿no?, final al que vamos a llegar, la función de la membrana. Tenemos los poros, canales y canales dependientes de ATP o transportadores dependientes de ATP. Los poros siempre están abiertos, no tienen compuertas. Los canales tienen compuertas y pueden depender también de voltaje. Los transportadores de soluto van a ser proteínas que van a tener una función de transportar de un lado a otro como proteínas facilitadoras. Puede ser a través del diferencial de cargas, ¿no?, más adelante lo vamos a ver. Y los dependientes de ATP como la bomba sodio-potasio, ATP-asa, sodio, ¿no? Entonces, vamos a ver eso más adelante. Pero eso es fundamental. Entonces acá vemos, este sería una proteína integral, ¿verdad?, asociada a una proteína periférica, ¿verdad?, que actúa como propagador del estímulo y la reacción. Acá, por ejemplo, van a potenciar o van a activar la enzima de nitrato ciclasa, que va a producir la conversión de finalmente la producción de AMP cíclico, y va a potenciar, sobre todo dependiendo de la célula, por ejemplo en las células intestinales, la secreción excesiva de agua y de iones, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es ver cómo es que funcionan las proteínas, tanto integrales como periféricas, ¿no? Entonces, acá le ponen un ejemplo que es la enfermedad del cólera, en la cual la toxina del cólera altera la proteína G, por lo que el trifosfato de guanosina, el GTP-asa, ¿no?, impide hidrolizar el GTP, resultando en la prolongada estimulación de ciclasa de adenilo y un aumento de la producción de AMP cíclico, ¿no?, es lo que mencionábamos. ¿Qué va a tener como resultado esto? Que la AMP cíclico va a estimular, ¿no?, las proteínas transportadoras. ¿Para qué? Para que secreten excesivamente hacia la luz intestinal. ¿Y qué va a tener como resultado? Una diarrea profusa, ¿verdad? Y un desequilibrio hidroelectrólico. Entonces, en consecuencia de esto, lo más importante es ver cómo es que las proteínas periféricas pueden complementar la acción de las proteínas integrales y también pueden estar relacionadas con procesos enzimáticos. Acá vemos una de las importancias, por ejemplo, que es la fibrosis quística. ¿Han escuchado la fibrosis quística? ¿No? ¿Alguien? Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad congénita que más o menos afecta 1 de cada 3.000 nacidos vivos. Esto en cifras generales. En Perú no se diagnostica muy fácilmente, pero hay diferentes espectros, es decir, severidad. Más o menos aquí, donde yo me formé en el Regalari, teníamos 20 pacientes. Ya es una alteración genética que se diagnostica con diferentes test, tanto de cloro, el test de sudor, de cloro en sudor, o genéticos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se produce una delección, ¿ya? Debido a una delección de una proteína, en la posición 508 aumenta la degradación de proteínas del retículo endoplasmático. Y como consecuencia, el transportador no consigue llegar a la membrana plasmática. Habíamos dicho que la síntesis de proteína a veces, ¿no?, iba al retículo endoplasmático y luego podía migrar para hacer su efecto en la membrana. Entonces, ¿qué sucede acá? No ocurre. Entonces no hay un receptor en la membrana. Al no haber un receptor, que es un transportador en sí, se denomina regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. ¿Qué sucede? No se puede producir el intercambio de la función normal del cloro. ¿Qué trae como resultado? Una alteración de la concentración de los iones en las secreciones. Entonces, las secreciones, como el moco, por ejemplo, se mantiene densa, no se hidrata. Se quedan almacenadas en los bronquios, no pueden ser barridos por los cilios, se sobreinfectan, producen inflamación y se destruye la rama bronquial. ¿Ya? Entonces, ¿qué más genera? Infecciones recurrentes respiratorias. ¿Qué más? Infertilidad, porque tampoco puede haber un medio adecuado para la liberación de los espermatozoides, y también una insuficiencia pancreática exuterina. ¿Por qué? Porque no se puede secretar adecuadamente, ¿no?, todas las secreciones pancreáticas. Entonces,
todo esto puede regularse. Ahí viene el detalle y la importancia. Ahora hay terapia que potencia la función de los reguladores o también hace la función activa de estos reguladores. Entonces, a pesar de que se expresen poquita cantidad de estos reguladores a nivel de la membrana, los pocos que hay trabajan allí. Eso gracias a medicamentos que son súper caros y que no están muy disponibles. Entonces, vamos a recordar la función de las membranas. Mantienen un gradiente de concentración, tienen una permeabilidad selectiva, permite la comunicación con otras células, tienen uniones en el interior de las células y entre ellas, captan hormonas, producen neurotransmisores y también participan en la reacción bioquímica. En cuanto al citoplasma, sabemos que es el medio acuoso en el cual están suspendidos orgánulos, partes del citoesquelético y también tenemos inclusiones suspendidas como, por ejemplo, los gotículas del lípido, y fundamentalmente tiene sodio, potasio, calcio, Hay algunos hidratos de carbono, lípidos, proteínas y RNA. La membrana plasmática, ya hemos visto, puede tener alteraciones, como por ejemplo la esclerositosis hereditaria. Aquí hay diferentes proteínas integrales con sus proteínas periféricas. Entonces, en la esclerositosis hereditaria va a haber una alteración a nivel de banda 3, banda 4, angiina, espectrina. ¿Qué significa esto? Que hay una alteración de las proteínas que van a mantener fusionada o unida o adherida a la membrana del eritrocito con el citoplasma. En consecuencia, no va a mantenerse así, sino esférica. ¿Ya? Por ejemplo, esa es una de las implicancias que se dan cuando tienen una alteración a este nivel. En cuanto a las organelas, ya hemos mencionado, lo más importante aquí es que aquí al nivel del núcleo, en el nucleolo, se va a producir la transcripción del material genético del ADN para la formación de las unidades de los ribosomas. Luego estas unidades del ribosoma, las subunidades, van a ser enviadas al citoplasma, en donde vamos a encontrar fragmentos de ARN mensajero que van a codificar o van a tener un código que va a contener las instrucciones para que los ribosomas ya ensamblados produzcan o procesen determinadas proteínas. ¿Ya? Vemos acá que la membrana tiene doble membrana en el núcleo, una perteneciente al mismo núcleo en sí y otra al retículo endoplasmático. Esto es lo que les decía, las diferentes subunidades del ribosoma de célula eucariota y el ribosoma de célula procariota. Entonces está conformado por un ARN ribosómico y proteínas ribosómicas, ¿cierto? Unidas a las proteínas de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. En el núcleo vamos a tener el material genético, nuestro ADN. El ADN es lo que marca el fenotipo, las instrucciones, nuestras características, son heredadas de nuestros padres, ¿verdad? ¿Y por qué son en pares? La naturaleza es sabia. Entonces, supongamos que yo, debido a la replicación y años que tienen mis antepasados y todo, ¿verdad? Reproduciéndose, acumulo mutaciones, fragmentos de mi ADN que están dañados. Si estos, ¿verdad?, no son controlados por los mecanismos que tenemos intrínsecos para preparar el ADN, ¿qué sucede? Si yo tengo una mutación y me junto y tengo un hijo con una persona que tiene nada mutaciones, puede ser que según la intensidad de esta mutación no se exprese. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si por mala suerte yo tengo una mutación y mi esposo o mi pareja tiene otra mutación? Entonces, en ese afán, ¿no?, de poder proteger la progenie, es que tenemos contribuciones, ¿no? Si no, nos reproduciríamos solos automáticamente. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la clonación todavía es algo muy experimental, ¿no? Necesitamos los dos componentes, por un tema de seguridad también de nuestra especie, ¿no?
Y a eso también se debe a que a veces hay alteraciones que se dan, por ejemplo, entre hermanos, con citas familiares. Por eso es un delito. ¿Por qué? Porque pone en peligro también la nueva vida, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que ya hemos hablado de la estructura del retículo endoplasmático rugoso y su contacto íntimo con el núcleo. Y esto es la función esquemática del ribosoma y del retículo endoplasmático rugoso. Ahora, hemos visto que del núcleo se desprende ARN mensajero, ¿cierto? Y ese ARN mensajero está en el citoplasma. Hemos visto también que las unidades de los ribosomas salen hacia el citoplasma y que se ensamblan ahí. ¿Qué sucede? Viene el ARN mensajero con una instrucción específica para una determinada proteína. Este ARN mensajero va a acoplarse a los ribosomas y los ribosomas van a interactuar en el retículo endoplasmático rugoso para producir una proteína específica. ¿Ya? Una vez que se produce la proteína, los ribosomas se disocian, se desprenden y son recaptados, reutilizados y demás. Entonces vemos que la traducción del ARN mensajero en proteínas asociadas a la membrana y que pueden ir para la expresión a nivel celular. Entonces acá tenemos que el retículo endoplasmático va a producir una proteína que puede ser liberada, puede ser excretada por exocitosis en el caso de las hormonas o simplemente puede ser utilizada por otro organismo. ¿Ya? Bueno, esta es una microfotografía con microscopio electrónico. Aquí hay en Lima, en el Hospital del Niño, un microscopio electrónico. Nos sirve, por ejemplo, ¿para qué? Para ver alteraciones del cilio, en la enfermedad de Cartagena. Se toma un hisopado y se manda ahí como un prótesis y pueden ver la estructura celular. ¿Ya? Hubo otras alteraciones ya a nivel intracelular. El retículo endoplasmático liso tiene la principal función, ¿no?, de tener enzimas desintoxicantes, sobre todo a nivel de los hepatocitos. También participa en el metabolismo del glucógeno. ¿El glucógeno qué es? Es la reserva, ¿verdad?, de la glucosa, que se da principalmente en el hígado. Y también de los lípidos. Y algo muy importante es que el retículo endoplasmático tiene una función de almacenamiento ¿de qué? De calcio. ¿En dónde? A nivel del músculo. El calcio interviene en la contracción muscular. Por ende necesita grandes cantidades de calcio. Y ahí es donde se va a almacenar. Ahora, el calcio no puede estar libre en el citosol ni en el citoplasma. ¿Por qué? Porque puede desencadenar una estimulación exagerada de las células produciendo tetania, ¿no? Entonces, esa es la función del retículo endoplasmático liso. Síntesis de lípidos, esteroides y almacenamiento de calcio. Y bueno, acá tenemos algunas diferencias entre las fibras musculares cardíacas y las fibras musculares estriadas, ¿no? El aparato de Golgi, ¿qué función tiene? ¿Qué función cumple? Este es un orgánulo membranoso también, es un membrano que está dispuesto de forma paralela, ¿verdad? ¿Y cuál es la función? Del retículo endoplasmático rugoso se van a desprender las proteínas, ¿verdad? Sintetizadas, ya hemos visto por los ribosomas, el ARN mensajero, todas estas proteínas de acá van a envolverse en vesículas que van a tener esta parte de la membrana, ¿verdad?, del retículo endoplasmático. Van a ser llevadas hacia el aparato de Golgi, ¿verdad?, del retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, van a ir hacia el retículo, perdón, hacia el aparato de Golgi, en donde van a ser seleccionadas, clasificadas, empaquetadas y van a ser tanto recicladas o destruidas o secretadas. Por ejemplo, las hormonas. ¿Ya? Por ejemplo, las hormonas. Entonces vemos que esa es la función del aparato de Golgi. Entonces, codificación, clasificación y empaquetado de proteínas y lípidos para su transporte hacia otros orgánulos o para la secreción extracelular. ¿Ya? Bueno, acá tenemos también, ¿no?, el aparato de Golgi.
Vemos acá, ¿no?, que en realidad son, acá vemos, son cisternas apiladas y aplanadas, que cumplen la función de la modificación, clasificación, empaquetado de proteínas, ¿ya? Puede llevar esos elementos hacia la membrana plasmática apical, hacia la membrana basolateral, los endosomas, los lisosomas y citoplasma apical. Puede estar acá. Por ejemplo, un mecanismo por el cual similar, no digo que sea el mismo, son las vesículas con los neurotransmisores de la membrana presináptica, que están ahí nada más, ¿no es cierto?, en el borde. Igualito, el aparato de Golgi con estas vesículas puede tenerlos aquí cerquita. En cualquier momento pueden ser secretados o excretadas, ¿no? Luego las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas bastante particulares porque tienen la capacidad de replicarse a sí mismas. ¿Ya? Son la maquinaria energética de la célula, tienen su doble capa, su doble membrana y las crestas. Van a producir aquí principalmente el ciclo de la respiración celular. ¿Gracias a qué? Al oxígeno, ¿verdad? Entonces vamos a tener el proceso conocido como glucólisis. Esto me parece que lo vamos a ver más adelante en modificación celular, pero finalmente va a tener la producción de ATP mediante fosforilación oxidativa. Entonces, al haber oxidación, vamos a tener oxígeno, ¿verdad? Oxígeno y agua, que va a ser el metabolismo celular, ¿no? Ahora, tenemos que el ATP va a tener en su configuración un enlace de fosfato, y al romperse ese enlace se va a liberar la mayor cantidad de energía. Vemos acá que puede producir diferentes elementos, los diferentes organelos, con el uso del ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa. Hay diferentes proteínas, como por ejemplo las SODIs, las bombas, que van a requerir el uso de ATP sí o sí para poder funcionar. Más adelante lo vamos a ver. Acá vemos también los orgánulos e inclusiones citoplasmáticas, que van a tener algunos componentes almacenados, ¿no?, mediante pinocitosis, endocitosis, y que pueden estar conteniendo, por ejemplo, microbios mediante un mecanismo de fagocitosis, generando fagosomas. Pueden tener también, mediante endocitosis, ¿no?, el ingreso de algunos antígenos o proteínas, también generando vesículas, y también mediante la acción directa de estas estructuras, de estos antígenos a nivel de una cosita que va a tener receptores específicos. Estas vesículas, por ejemplo, estas inclusiones citoplasmáticos, en el caso de los fagosomas, van a unirse a los lisosomas para finalmente degradarse y poder excretarse aquellos residuos mediante la conversión del fagosoma en fagolisosoma, ¿no? Y así podemos reciclar todos los elementos que se pueden usar. Entonces, el mecanismo de fagocitosis fundamentalmente lo tienen algunas células del sistema inmunológico, como los macrófagos, ¿verdad? Entonces, los fagocitos van a identificar un elemento, ¿no?, agresivo, como un microbio. Van a empezar a divertirse, ¿no?, y a destruirse los bordes, fragmentos de la membrana. Van a llegar a fusionarse por algunas estructuras filamentosas que hay acá, se fusionan y producen un fagosoma. En el caso de la endocitosis, puede ser mediada por gaviolas, receptores, y mediada por receptores nada más. Entonces se postula que en zonas específicas de la membrana celular hay estas cositas que están revestidas, ¿no?, con proteínas que van a ser específicas para diferentes antígenos. Entonces, una vez que interaccionan estos antígenos con estos receptores, se va a activar esta zona debajo de la membrana de la cosita y va nuevamente a envolver este segmento, ¿no?, conteniendo las partículas y el receptor. Y acá automáticamente va a producirse un cambio configuracional
y va a enrollar, ¿no? Y va también a enrollar. Entonces, estas son las inclusiones citoplasmáticas que de manera dinámica pueden verse en el interior de la célula, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vemos algunos gérmenes intracelulares, lo que puede informar el patólogo es inclusiones intracitoplasmáticas. Hay muchos virus que llegan al interior de la célula, se tiñen por funciones especiales y cuando lo ven en el microscopio electrónico dicen inclusiones citoplasmáticas. Entonces hay pigmentos, hay secreciones, hay sustancias, lípidos, pueden verse. ¿Ya? Y eso se denomina inclusiones citoplasmáticas. Los endosomas también son compartimentos limitados por membrana que participan en el mecanismo que hemos visto de endocitosis, ¿no? Clasifican proteínas que son enviadas ya sea para los diferentes componentes celulares o también para la expresión. Los lisosomas ya los hemos mencionado, ¿verdad? Acá vemos. Y estas son la cantidad de enzimas que tienen. Glucosidasas, proteasas, lipasas, nucleasas, fosfatasas, sulfatasas, etc. ¿Cuál es la característica fundamental de los lisosomas? Es la presencia de bomba de protones y hidrógeno. Entonces, el ácido clorhídrico que tiene hidrógeno, es el ácido clorhídrico. En el estómago que tenemos ácido. ¿Y qué confiere la acidez? Recuerdan el pH, la cantidad de concentración de los hidrógenos, ¿verdad? Hidrogeniones. Entonces, los lisosomas tienen un gran potencial oxidativo gracias a la acidez, al mismo ácido que tienen. Por ejemplo, estos lisosomas participan en la autofagia. Hay organelas que se destruyen, hay microbios que ingresan, hay elementos, proteínas que ya no se necesitan. La autofagia. ¿Qué quiere decir autofagia? Comerse uno mismo, ¿verdad? Este término autofagia, por ejemplo, acá tenemos cómo termina su vida una mitocondria. La mitocondria, ¿por qué razón? Ya no sirve. Es envuelta por parte de la membrana del retículo endoplasmático rugoso, forma una membrana de aislamiento a la cual se va a adherir el lisosoma. ¿Por qué se adhiere? Hay sustancias quimiotácticas que expresan en la membrana cuando una célula está dañada, proteínas que más o menos dicen estoy mal, estoy enferma, ya no sirve. Entonces, el lisosoma detecta esas proteínas y se adhiere para destruir. Y luego se recicla lo que haya que reciclar y se excreta lo que ya no sirve. Hay enfermedades, como ya los hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs, ¿no? En donde se produce una alteración a nivel de los lisosomas, se acumulan depósitos a nivel intracelular y concluye en una alteración, ¿no? Genética. Los peroxisomas son primos hermanos de los lisosomas, pero tienen acá una importancia en la producción y degradación del peróxido de hidrógeno y también la degradación de los ácidos grasos. ¿Ya? Entonces vemos acá que tiene fundamental, ¿no? Su principal función en la digestión de los ácidos grasos. Los proteosomas básicamente descomponen las proteínas en polipéptidos pequeños y aminoácidos que pueden ser reutilizados. Los proteosomas tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque los proteosomas participan. Les había mencionado que durante la transcripción del ADN, ¿verdad?, hay posibilidad de que haya mutaciones. Entonces, en el ciclo celular, ¿verdad?, nosotros tenemos una alta tasa metabólica. Entonces, estas proteínas que ya no sirven o que están dañadas van a ser muchas veces, ¿qué van a ser? Reguladas por estos proteosomas. ¿Ya? Entonces, estos proteosomas son los encargados de degradar todas las proteínas que también están dañadas o que ya no tienen mayor importancia. Por ejemplo, tenemos que el proteosoma dentro del ciclo celular degrada muchas proteínas reguladoras de ese ciclo.
que típicamente tienen una vida media corta como la aspirina, P21, P27 y sobre todo supresores de tumores como el P53. Entonces, aquí lo que vemos es que el ciclo celular es muy ágil, ¿no? Muy rápido. Entonces puede haber mutaciones. Una de ellas, supuestamente dicen que estas mutaciones pueden producir cáncer, ¿verdad? Entonces en el cuerpo tenemos una proteína P53 que es la que bloquea o es la que bloquea el desarrollo del cáncer al regular estas mutaciones. Entonces todo esto también tiene que ver o se relaciona con la actividad de los proteosomas. La función neuronal también, ¿no? Proteosomas ayudan al funcionamiento de las sinapsis neuronales, ayuda a la plasticidad y formación de la memoria a largo plazo y la adaptación al estrés oxidativo, ¿no? Ya está. Puede ayudar, ¿no? Como último recurso para la regulación de las proteínas ya alteradas. Entonces acá tenemos algunas enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, síndrome de Alzheimer, miopatías del cuerpo de inclusión. Y las inclusiones citoplasmáticas pueden ser gotitas lipídicas y glucógeno, ¿no? Que están almacenadas dentro de las células, pueden producir enfermedades por almacenamiento de glucógeno y enfermedades de almacenamiento lipídico como las de Gaucher, Niemann-Pick, cirrosis hepática. En cuanto al citoesqueleto, habíamos hablado de los microtúbulos, ¿no? Los filamentos intermedios y también los filamentos de actina. Entonces ya más o menos lo hemos visto. Permiten los microtúbulos, como si fueran unos canales, la migración de los orgánulos intracelulares, el transporte vesicular. ¿Se acuerdan que vimos en el video de esa proteína que estaba caminando en una soguita llevando una amiguita? Ese tubito, esa cuerda, pertenece acá. ¿Ya? Entonces ese es como que un riel para que se transporte las proteínas, las herramientas. ¿Ya? Los filamentos también son parte del citoesqueleto y pueden ser filamentos de actina y filamentos intermedios. Son fibras como cuerdas, ¿no? dispersas en el citoplasma y van a también generar o van a contribuir a la resistencia. Y esto es algo más del citoesqueleto, una unidad clínica para que lo puedan ver. Básicamente tiene, por ejemplo, las distrofias musculares, ¿verdad? Hay una disposición anormal de el músculo, ¿no? Habemos desorganizado, no hay mucha organización y eso también conlleva a la pérdida de la función o la fuerza, ¿no? Deficiente función a nivel muscular. Y acá, a manera de digamos, unión clínica, vemos el orgánulo, la función principal y algunas enfermedades que se pueden producir. ¿Ya? Vemos acá, por ejemplo, acá el orgánulo de inclusión y sus alteraciones. Entonces, eso sería todo respecto a la primera clase. La diapositiva está bastante completa, ¿no? ¿No les parece? Tiene prácticamente copy-paste del guide que estamos entrenando, tiene fotitos iguales, las teorías. Así que está bastante amigable, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Sí. Ya, estamos sonrientes. Bastante amigable. Una pausa de unos 100 minutitos y volvemos Para leer, digo.